Hola, buen día. Soy Esteban Mayo, docente de la Cátedra de Cirugía, y en esta oportunidad vamos a desarrollar algunos de los temas más importantes del trauma. Por la extensión del mismo, lo vamos a dividir en dos clases. En la primera hablaremos sobre generalidades de este y en la segunda sobre heridas y tratamientos de las mismas. Debemos tener en cuenta que el trauma es la principal causa de muerte y de lesiones permanentes en personas jóvenes, y esto se da por múltiples causas. El trauma es la resultante del intercambio de energía entre un objeto y un organismo, en el cual la magnitud del daño es proporcional a la cantidad de energía entregada. El grado de lesión depende de la fuente, la energía cinética, las características de los tejidos y el área corporal que recibe el impacto. Es muy importante conocer la cinemática del trauma que ha sufrido una persona, ya que con esto podemos determinar el tipo y el grado de las lesiones sufridas. Por eso es muy importante recordar las leyes de movimiento de Newton, ¿sí?, y la teoría de la conservación de energía de Einstein, ya que esto va a determinar que la cantidad de energía absorbida determina los daños causados al individuo. La mortalidad en el trauma tiene una distribución trimodal. El primer pico de mortalidad ocurre en los primeros minutos del sucedido del trauma y se debe a lesiones cerebromedulares o cardiovasculares centrales. El segundo pico ocurre en las primeras 2 horas del sucedido del evento y generalmente estos pacientes mueren durante el traslado o el ingreso al centro hospitalario. El tercer pico puede ocurrir hasta semanas después y generalmente se debe a fallas multiorgánicas relacionadas con el trauma. Debemos tener en cuenta que en el segundo pico, o también llamado hora de oro, es donde se debe protocolizar la atención pre y intrahospitalaria para tratar de disminuir la mortalidad ocasionada por trauma. Debemos tener en cuenta, en base a lo anterior, que capacitando adecuadamente al personal médico para la atención pre e intrahospitalaria del trauma, podemos disminuir las muertes, ¿sí?, en un 5% la del primer pico, en un 55% la del segundo pico u hora de oro y un 10% de las muertes del tercer pico. Por eso es importante no cortar ningún eslabón de esta cadena de supervivencia. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer en caso de lesión? Lo primero y más importante es no desesperar y lo segundo, saber lo que hay que hacer. ¿Qué debemos hacer ante un accidente en vía pública con traumatizados? No asustarnos, liderar en la escena, activar el sistema de emergencias con un testigo no alarmado y observar la cinemática del accidente para evaluar posibles traumas. Lo importante es que si no sé, no hago. Como dijimos, lo mejor es evitar errores. Para conocer las posibles lesiones de un politraumatizado, debemos saber cuáles son las etapas de atención inicial. Una evaluación inicial, una etapa de resucitación, con una evaluación secundaria para llegar a un tratamiento definitivo. Entonces, en el manejo del trauma tenemos un reconocimiento primario con una A, B, C, D y E y un reconocimiento secundario. En el reconocimiento primario debemos mantener la vía aérea permeable cuidando la columna cervical, evaluar la ventilación, evaluación de la circulación y control solo de las hemorragias importantes, evaluación primaria neurológica y exposición completa del paciente. Todo esto nos permitirá categorizar al paciente de acuerdo a su complejidad. En el manejo de la vía aérea en pacientes inconscientes o con deterioro del nivel de conciencia, se debe elevar el mentón con cuidado de no hiperextender el cuello, inmovilizar el mismo con un collar cervical, extraer cuerpos extraños de la boca y aspirar secreciones. En un paciente con Glasgow menor a 8, prepararse para la intubación orotraqueal. En el control de la ventilación debemos utilizar el MES de miro, escucho y siento. En esta etapa, entre otras cosas, primero debemos controlar la existencia de pulsos periféricos y o centrales y la frecuencia cardíaca, observando además signos de posible hipoperfusión como coloración de piel y mucosas o relleno capilar. Entre otras cosas, debemos colocar
o asegurar como mínimo una vía periférica, y en pacientes con signos de shock hipovolémico como mínimo 2 vías periféricas o una vía central con catéteres gruesos y cortos para poder transfundir mayor cantidad de líquido. Los siguientes son signos de hemorragias ocultas importantes o shock hipovolémico. En esta etapa debemos evaluar el estado de conciencia y signos de lateralidad. Para la primera debemos evaluar las respuestas ante estímulos, si está alerta o responde a órdenes verbales o a estímulos dolorosos o a ninguno de estos. Para signos de lateralidad, evaluar pupilas y focos motores en miembros. En esta última etapa debemos exponer totalmente al paciente sin olvidar el dorso del mismo. También tenemos que recordar estabilizar la columna vertebral y los segmentos corporales inestables. Y por último, proteger al paciente de la hipotermia. En la evaluación secundaria se vuelve a hacer una revisión detallada y completa del paciente para identificar lesiones ocultas y o inadvertidas, teniendo en cuenta lo siguiente. También, si el nivel de conciencia del paciente lo permite, debemos realizar un interrogatorio amplio una vez superadas las etapas previas, recordando la mnemotecnia amplia. Como dijimos, en la evaluación secundaria debemos revalorar el ABCDE, el amplia y solicitar los exámenes complementarios. Luego de esta etapa debemos evaluar globalmente para iniciar el tratamiento definitivo. En resumen, en la revisión secundaria debemos manejar las lesiones graves, detener sangrados importantes, estabilizar definitivamente la columna y sobre todo evitar el retraso en el manejo del trauma. Con todo esto podemos clasificar al paciente en agónico, inestable y estable para establecer un correcto triage. En el trauma torácico debemos estar atentos a signos importantes como dolor, disnea, hemoptisis, pulso filiforme, hipotensión y enfisema subcutáneo. Es importante reconocer signos de inestabilidad respiratoria como taquipnea, disnea, enfisema subcutáneo, cianosis o la presencia de heridas penetrantes o grandes contusiones. Tenemos que descartar taponamiento cardíaco, neumotórax hipertensivo o hemotórax masivo. Otras lesiones importantes para descartar son las fracturas costales múltiples o externales con un bolet costal, ruptura traqueal, de esófago o grandes vasos, traumatismo cardíaco, contusión pulmonar y hernias diafragmáticas traumáticas. En el trauma abdominal debemos estar atentos al dolor, al pulso filiforme y a la disnea. En caso de evisceración, cubrir los órganos con apósitos estériles y húmedos. Importante no presionar ni reingresar los órganos a la cavidad abdominal. Cuando hay un objeto clavado tanto en el tórax como en el abdomen, no lo saque, colocar vendas alrededor del mismo para fijarlo hasta llegar al quirófano. Se recurre a la cirugía cuando hay inestabilidad hemodinámica, peritonitis o se observa alguna herida por arma de fuego. Estas son las etapas de control de hemorragias abdominales. Hemos finalizado el primer teórico sobre generalidades del trauma y como resumen dejar las palabras de este poeta francés que dijo que actuar es fácil, pensar es difícil, actuar según se piensa es aún más difícil.